Eskatuko diet bai, jo ditezela apurka-apurka holtza gainera, lehen bi solaskidei. Hain zuzen ere, Irene Alberdi, Ulma taldeko presidentea eta Patxi Olaberria erkideko lehendakari ordea. Biak lagunduko naute hemen, Patxi, egunon, horrera, eta Irene, egunon. Erronkak aipatu ditu Arévalo jaunak, erronkak asko dira, asko dugu eginkizun aurretik eta erronkei buruz hitz egingo dugu mai hauetan. Lehen maila hain justu ere irudiaz antolatu dugu. Identitateaz hitz egin dugu, baloreak zein diren, baina ikustagun orain ea balore horiek, ea irudi hori gizarteak horrela hartzen duen. Eta horixe da, zuei bioi eskatu nahi dizuedan gogoeta. Laguntza eskatu nahi dizuet hasteko, zuen esperientziaren arabera, lanbide heziketak duen gizarte irudia aztertzeko. Eta zehatzago nahi baduzue, gizarteak ala enpresek lanbide heziketa berdin ikusten ote duten galdetu nahi dizuet. Irene, zurekin hasita. Egun guztioi. Gizarteak eta enpresa, seguruen berdin-berdina ez dute ikusiko. Nik uste dute enpresa bera dela lanbide heziketaren zuzeneko bezerua. Enpresaren erronkak betetzen lagundu behar dute lanbide heziketako eskolek eta prestakuntzak. Baina bai uste dut gizarteak orokorrian azkenengo urtetan edo hamarkadetan igual esango nauke, bai ikusi duela aldaketa handi bat egon dela, ez? Pentsatzen dut, nik behintzat. Lehengo lanbide heziketa pixka bat modernitatez jantzi dugu. Eta, berrikuntza hitza aipatu da pixka bat lehenago, nik uste dut hori heldu dela, lanbide heziketako eskoletara, eta hori gizarteak pentsatzen dut nabari duela. Olako ekitaldixak oso importantea diela pentsatzen dut nik, pixka bat erakunde publikak egiten duten lana, baita ETEL bezalako erakunde baita, pixka bat gizartera modernidade imagina hori zabaltzeko. Patxi, gizartea, enpresek berdin ikusten dute dute lanbide heziketa. Gure ikuspegitik garbi dago gizarteak ez duela nahiko baloratu lanbide heziketako zentroak egin duten aldaketa. Eta zergatik diot hau, gaur egun, oraindik bada publiko jakin bat, nun pentsatzen duen lanbide heziketako ikasketak bigarren mailako edo ikasketako anai edo arreba txikia bezala hartzen duna. Eta ondorioz, hortik balorazioa ere horren hildotik dijoa. Aldiz, badakigu, eta denon eskuartean erabiltzen diran datuak, guztiz kontrako diotela. Hala nola, hautatzen denen etorkizuneko lanpostu bat, garbi dago, kasu honetan lanbide heziketako titulatutaz ari naiz, 60%ak bere lanpostua bilatzen duela. Beraz, badago hor dikotomia hori, oraindik lehendik zetorren inertzia hori eta realitateak horrei erantzuten dionak. Gure ikuspuntutik, enpresa ikuspuntutik, eta etxean gure federazioan baditugu ETELeko hainbat ikastetxe, benetan txalogarria da, eskertzekoa da, azken urteetan ikastetxe hauek lanbide heziketak egin duen aldaketa. Eta hori esateko bi oinarri aipatuko nituzke. Batetikan, bertatik, ertetzen duten ikaslegoen maila altua, kualifikazio altua. Eta hori gure lantegitan ikusi dugu. Eta beste funtsezko elementu bat eta lehen aipatu da ekitalderen hasieran, dagoen lotura, interkonexioa, harremana, enpresa eta formakuntza ikastetxe hauetan. Zergatik, besteak beste gai izan direlako enpresetan dauden behar eta interesei erantzuteko. Eta gai izan dire bere formakuntza planak azken urteetan horretara erantzun horrei emateko moldatzeko. Se están adelantando algunas de las preguntas que tenía prevista y me parece estupendo porque estabas
comentando precisamente, Pachi, algunos de los elementos de valor sobre los que habría que de alguna manera trabajar, porque la imagen es algo que se trabaja, no es algo que debemos esperar ni podemos permitirnos el lujo de esperar con los brazos cruzados a que vaya mejorando esa imagen. Otro elemento que has citado en tu charla y quería conocer vuestra opinión es que tal vez es cierto que durante un tiempo se ha pensado que la formación profesional, tal vez alguien lo tenga todavía en la cabeza, es el pariente pobre, el patito feo, digamos, de nuestra red de educación, pero también se ha pensado durante un tiempo que, bueno, es una vía, un camino, digamos que casi directo al empleo. Y yo no sé si con esta crisis eso no ha cambiado. No sé si percibís esa realidad. Bueno, pues en nuestra realidad lo cierto es que sigue habiendo demanda, aunque estemos pasando algunos momentos complicados. Lo cierto es que sigue habiendo demanda para personal cualificado concretamente esas ramas de formación profesional, ¿no? Entonces, bueno, la crisis ha afectado a todos y obviamente también a quienes salen de las escuelas y probablemente pues tengan más complicado encontrar trabajo de lo que podía ser hace 7 años. Pero lo cierto es que demanda sigue habiendo y lo que tenemos muy claro, por lo menos en las empresas, es que lo que es básico es la formación. Entonces, si hace algunos años pues igual alguien que no estaba formado podía encontrar algún puesto de trabajo en la empresa, lo cierto es que hoy en día prácticamente esta posibilidad pues ha bajado a cero. Y por lo tanto, bueno, pues es cierto que la gente además está aprovechando este periodo de mayor desempleo para formarse en un ciclo y en otro ciclo y esta es la gente que va a estar en la puerta de salida cuando la economía despegue y realmente pues el empleo crezca. La formación es básica y desde luego en nuestras empresas es una condición sine qua non. No sé si es, como siempre decimos, que la crisis es una oportunidad o se trata de hacer de la necesidad virtud. No lo sé, también nos sirve cualquiera de los dos argumentos. No, coincido con lo que dice ella, en el sentido de que efectivamente los plazos entre la finalización de los estudios y la inserción laboral debido a la crisis han aumentado los plazos y cuesta más esa inserción laboral, pero el hecho objetivo es que sí se da esa inserción laboral. Y quería un poquito ahondar con lo que ha comentado mi compañera en el sentido de que conocemos otra realidad, que es la de las personas desempleadas que han optado por, de alguna forma, por la formación, por el empleo, y todo el mundo, yo creo que tiene alrededor algún conocido, algún amigo, algún familiar, que habiéndose encontrado en las circunstancias dramáticas del desempleo haya tenido que optar por esa formación, por el empleo y que después de ese esfuerzo, de ese tránsito, de ese reciclarse en la vida, ha encontrado pues eso, la posibilidad de eso. Y yo creo que está un poquito el futuro por ahí. Bueno, yo como te he visto animado desde el principio y para terminar la charla te voy a pedir ya algo muy concreto. Lo que no se conoce no se valora, yo creo que eso es bastante evidente. ¿Qué más podemos hacer para dar a conocer la formación profesional, la enorme y excelente oferta de formación profesional que tenemos en Euskadi? ¿Sobre qué argumentos concretos trabajaríais? Yo os pido brevedad porque tenemos que terminar esta primera ronda. A ver, yo creo que hay varios factores que son fundamentales. Unos son pues, los clásicos que se utilizan a nivel educativo y antes se ha citado una reforma educativa. Hay un elemento que es que nosotros nos miramos mucho en Europa, a los países punteros, a los países tractores, y hay un dato objetivo que es la distancia que tenemos en los planes de formación, en el mapa de formación respecto a ellos. Nosotros tenemos un mayor porcentaje de licenciados, es superior, el porcentaje de licenciados es superior a los de titulados de FP, con lo cual está claro que hay que intentar con el tiempo invertir esa ecuación para que digamos, los técnicos, los titulados de FP, de alguna forma sean más y de alguna forma dar una respuesta en ese sentido. Pero yo añadiría un par de elementos más. Aquí todo el mundo, todos los días, últimamente, estamos viendo que se comenta que en 2 o 3 años parece que vamos a dar la vuelta a esta situación y nos hemos preguntado entre nosotros, cuando eso ocurra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y nuestra percepción es que cuando eso ocurra y que todas las empresas estén en una actividad económica normalizada, vamos a necesitar
todavía más de titulados de FP, porque en este ínterin, en este proceso de 5 o 10 años de crisis económica, ha cambiado mucho, ha cambiado la especialización de las empresas, ha cambiado las necesidades y hay que, de alguna forma, dar una respuesta, digamos, a las empresas. Pero hay otro elemento que tampoco oigo mucho y yo creo que es importante. En el plazo de 5, 10, 15 años va a ocurrir un elemento que es consustancial a la edad, que es que gran parte de las personas que están en el sistema productivo lo van a abandonar. La pregunta es, ¿cómo vamos a afrontar ese cambio? Teniendo en cuenta que seguramente cuando se dé ese cambio estamos hablando de puestos de trabajo que aún a día de hoy no los conocemos. Con lo cual, esa interconexión que hemos hablado entre centros de formación de profesional y la empresa yo creo que es fundamental. Irene. Bueno, pues yo voy por la misma vía, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir ahondando en la cercanía con la empresa. Creo que la formación profesional, las escuelas de formación profesional tienen que ser agentes que ayuden a la empresa, por ejemplo, en los procesos de internacionalización en los que ahora estamos tan centrados, ¿no? Dado que aquí pues el mercado es el que es, estamos saliendo todos fuera y las personas que salen de las escuelas de formación profesional tienen que estar preparadas también para ayudar a la empresa a dar esos saltos. Y puede ser desde idiomas hasta bueno, pues otros elementos, ¿no? De especializaciones pues en tecnologías punteras, etcétera, que ayuden precisamente a dar ese salto cualitativo a nuestras empresas. Pues veníamos a por respuestas y nos vamos con más retos todavía, como pueden ver. Y vamos a hablar, la primera de las mesas, en torno a la imagen que tiene la formación profesional, un tema que sin lugar a dudas, bueno, pues nos tiene que dar todavía mucho que pensar.